¿Hasta dónde puede llegar la crueldad humana? ¿Cómo es posible que el odio y la indiferencia transformen a 4 desconocidos en verdugos capaces de torturar y asesinar sin motivo, solo por el placer de destruir una vida inocente? Hay crímenes que hielan la sangre, y hay sistemas judiciales que provocan una rabia inmensa en nuestros corazones. El caso de Sandra Palo es la tormenta perfecta donde ambos mundos chocan. Hoy, no solo vamos a recordar la monstruosidad que le arrebató la vida a una joven inocente, sino que vamos a exponer la cruda realidad de una justicia española que parece escrita con una sola premisa: proteger al delincuente y abandonar a la víctima en un laberinto de dolor e impunidad. Esta es la historia de Sandra Palo y de cómo 4 delincuentes reincidentes destrozaron una familia y pusieron en entredicho todo el sistema judicial español. Getafe es una de esas localidades madrileñas donde las familias trabajadoras eligen establecerse por su cercanía a la capital y su ambiente tranquilo. Con más de 150.000 habitantes, este municipio del sur de Madrid se caracteriza por su diversidad social y sus barrios de clase media. Es una zona donde conviven estudiantes universitarios, familias jóvenes y personas de diferentes lugares que encontraban en Getafe un lugar acogedor para desarrollar sus vidas. El barrio de las Margaritas, donde vivía Sandra, representa a esa España solidaria de principios del siglo XXI, donde la integración social era una realidad cotidiana. Sandra Palo Bermúdez había cumplido 22 años y desprendía esa alegría contagiosa de quienes afrontan la vida con optimismo a pesar de las dificultades. Nacida en Getafe, era la mayor de 3 hermanos y había desarrollado una personalidad cariñosa y extrovertida que la convertía en el alma de su familia. Sandra tenía una discapacidad intelectual leve derivada de un accidente de tráfico sufrido años atrás, pero eso nunca había limitado su capacidad para disfrutar de la vida. Acudía regularmente a un taller ocupacional en Madrid, donde había forjado amistades sólidas y participaba en actividades que le permitían desarrollar sus habilidades sociales. Su rutina diaria incluía encuentros con sus compañeros del taller, tardes en familia y esos pequeños momentos de felicidad que caracterizan a las personas que valoran cada instante. Los padres de Sandra, María del Mar Bermúdez y Francisco Palo, habían construido una familia unida donde el amor y la protección hacia su hija mayor eran la base de su día a día. El viernes 16 de mayo de 2003, Sandra había pasado una tarde especialmente agradable con sus compañeros del taller ocupacional. El grupo había decidido salir a tomar algo en un local del centro de Madrid para celebrar el fin de semana que se aproximaba. La velada transcurrió con normalidad entre conversaciones, risas y esa complicidad que surge entre personas que comparten experiencias similares. Hacia las 11 de la noche, Sandra comunicó a sus amigos su decisión de regresar a casa, ya que al día siguiente su hermano pequeño de 9 años recibiría la primera comunión. La familia había organizado una celebración especial, y Sandra quería estar descansada para disfrutar plenamente de ese momento tan importante para su hermano menor. Sus compañeros comprendieron perfectamente su decisión y se despidieron de ella con cariño mientras Sandra emprendía el camino de regreso a Getafe. La joven tomó el metro hasta la estación de Plaza Elíptica, donde debía hacer transbordo para tomar el autobús que la llevaría hasta su barrio. Durante el trayecto, llamó por teléfono móvil a sus padres para tranquilizarlos comunicándoles que se encontraba en Plaza Elíptica esperando el autobús. Su voz sonaba alegre y relajada según recordarían posteriormente sus padres durante esa última conversación telefónica que mantuvieron con su hija. En Plaza Elíptica, Sandra se dirigió hacia la parada del autobús, acompañada de un amigo que también tenía discapacidad intelectual, y regresaba hacia la misma zona. Ambos jóvenes esperaban tranquilamente la llegada del transporte público en una zona bien iluminada y habitualmente transitada, incluso durante las horas nocturnas. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que esa espera se convertiría en el prólogo de una tragedia que marcaría para siempre a sus familias. Mientras Sandra y su amigo aguardaban el autobús, un vehículo se aproximó lentamente hacia la parada donde se encontraban. Del automóvil descendieron 4 individuos con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años. Los 4 habían pasado esa noche delinquiendo por diferentes zonas de Madrid, acumulando robos y actos vandálicos como parte de su rutina habitual. El grupo estaba liderado por Francisco Javier Astorga Luque, conocido como El Malaguita, el único mayor de edad del grupo, con 18 años recién cumplidos. Le acompañaban Ramón Santiago Jiménez y José Ramón Manzano, ambos de 17 años, junto a Rafael García Fernández,
de solo 14 años. Entre los cuatro acumulaban cientos de antecedentes policiales por delitos que incluían robos, hurtos, actos vandálicos y agresiones diversas. Esa madrugada del 17 de mayo habían robado un Citroën ZX en Alcorcón y circulaban sin rumbo fijo buscando nuevas oportunidades para delinquir. Al avistar a Sandra y su acompañante en la parada del autobús, tomaron la decisión de abordarlos con intenciones inicialmente poco claras. El malaguita se acercó a los jóvenes y les pidió que subieran al vehículo con el pretexto de acercarlos a su destino. Cuando Sandra y su amigo declinaron la invitación, Astorga exhibió una navaja y les obligó a subir al automóvil bajo amenazas. Durante el trayecto en el interior del vehículo, los secuestradores permitieron que el amigo de Sandra bajara del coche en una zona segura. Sin embargo, retuvieron a Sandra y desviaron el rumbo hacia un descampado situado en las inmediaciones de Leganés. Una vez en el lugar apartado, los cuatro individuos sometieron a Sandra a agresiones sexuales por turnos durante un tiempo que se prolongó varias horas. La joven intentó resistirse y suplicó que la dejaran marchar prometiendo que no denunciaría los hechos ante las autoridades. Cuando los agresores dieron por terminadas las vejaciones, Sandra logró ponerse en pie e intentó huir del lugar corriendo desesperadamente hacia la carretera. Los cuatro delincuentes deliberaron rápidamente sobre qué hacer con la víctima y llegaron a la conclusión de que debían eliminarla para evitar ser identificados. El malaguita tomó el volante del Citroën robado y aceleró directamente contra Sandra, que corría por el descampado intentando alcanzar la carretera. El impacto derribó a la joven, que cayó al suelo gravemente herida pero aún con vida, según constató posteriormente la investigación forense. Sin embargo, los agresores no se conformaron con el primer atropello y continuaron pasando el vehículo por encima del cuerpo de Sandra una y otra vez. Según las declaraciones posteriores de los propios criminales, realizaron al menos 10 pasadas con el automóvil sobre el cuerpo de Sandra. Después de semejante carnicería, los cuatro energúmenos se acercaron para comprobar si Sandra había fallecido, pero para su sorpresa, ella seguía viva. Para asegurar su muerte y dificultar la identificación del cadáver, se dirigieron a una gasolinera cercana, donde compraron €1 de gasolina. Regresaron al descampado, empaparon el cuerpo de Sandra con el combustible y le prendieron fuego mientras la joven aún respiraba. Las llamas consumieron el cuerpo de Sandra en pocos minutos, mientras los cuatro asesinos observaban la escena antes de huir del lugar. Abandonaron el cadáver calcinado en una cuneta próxima a una empresa de rótulos en el término municipal de Leganés. Esa misma mañana del 17 de mayo, un camionero que circulaba por la zona descubrió los restos mortales de Sandra y alertó inmediatamente a las autoridades. La Guardia Civil se desplazó al lugar del hallazgo y confirmó la naturaleza criminal de la muerte, procediendo al acordonamiento de la zona. El estado del cadáver dificultaba enormemente su identificación, pero las primeras pesquisas se centraron en las denuncias de desaparición presentadas durante las últimas horas. Los padres de Sandra habían alertado a la policía cuando su hija no regresó a casa durante la madrugada, algo completamente inusual en sus rutinas familiares. La identificación definitiva llegó a través de los restos del reloj que Sandra llevaba en la muñeca y que había resistido parcialmente el fuego. La noticia del hallazgo del cadáver calcinado de una joven en Leganés se extendió rápidamente por los medios de comunicación, generando una gran conmoción social. La brutalidad del crimen, la edad de la víctima y las circunstancias del asesinato provocaron una oleada de indignación en toda España. Las primeras informaciones sobre la discapacidad de Sandra y las características del crimen desataron un debate nacional sobre la violencia juvenil y la protección de las personas vulnerables. La investigación policial se desplegó con intensidad máxima, utilizando todos los recursos disponibles para identificar a los responsables de aquel crimen tan atroz. Los investigadores analizaron las cámaras de seguridad de Plaza Elíptica y reconstruyeron los últimos movimientos conocidos de Sandra. El testimonio del amigo que había acompañado a Sandra en la parada del autobús resultó fundamental para establecer las primeras líneas de investigación. Las descripciones del vehículo y de los 4 asesinos y violadores que habían forzado a Sandra a subir al coche proporcionaron pistas valiosas para los investigadores. Paralelamente, el análisis forense del lugar del crimen reveló evidencias que confirmaban la secuencia de acontecimientos. Los restos del Citroën robado se localizaron pocos días después en un estado que evidenciaba su uso en el atropello múltiple de Sandra. El cerco policial se fue estrechando progresivamente en torno a los 4 sospechosos que habían continuado delinquiendo por Madrid durante las semanas posteriores al asesinato.
La detención del primer implicado, Francisco Javier Astorga Luque, se produjo el 12 de junio tras ser arrestado por robar otro vehículo y atropellar a un peatón en el puente de Vallecas. Durante el interrogatorio, Astorga acabó confesando su participación en el asesinato de Sandra e implicó a sus 3 cómplices menores de edad. Las detenciones de Ramón Santiago Jiménez, José Ramón Manzano Manzano y Rafael García Fernández se llevaron a cabo a finales de junio en sus respectivos domicilios. Los 4 detenidos fueron puestos a disposición judicial y el caso fue instruido por el Juzgado de Menores número 5 de Madrid debido a la edad de 3 de los implicados. La investigación judicial confirmó que los 4 acusados habían actuado de forma coordinada y premeditada en el secuestro, las agresiones sexuales y el posterior asesinato de Sandra. En octubre de 2003 se dictaron las primeras sentencias que marcaron un punto de inflexión en el debate sobre la justicia de menores en España. Francisco Javier Astorga, al ser mayor de edad, fue juzgado por la Audiencia Provincial de Madrid y condenado a 64 años de prisión. La sentencia le declaraba culpable de detención ilegal, violación y asesinato con las agravantes de alevosía y ensañamiento. Los 3 menores fueron condenados por el Juzgado de Menores, a penas que oscilaban entre los 4 y los 8 años de internamiento en centros de menores. Rafael García Fernández, el más joven con 14 años, recibió una condena de 4 años de internamiento y 3 de libertad vigilada. Ramón Santiago Jiménez y José Ramón Manzano Manzano, ambos de 17 años, fueron sentenciados a 8 años de internamiento y 5 de libertad vigilada. Las condenas generaron una intensa polémica social al ser consideradas insuficientes por amplios sectores de la opinión pública española. La familia de Sandra, encabezada por su madre María del Mar Bermúdez, inició una campaña para endurecer la ley de responsabilidad penal del menor. La recogida de firmas promovida por los padres de Sandra alcanzó el 1.000.000 de adhesiones, convirtiéndose en una de las mayores movilizaciones ciudadanas de la historia reciente española. María del Mar se convirtió en la voz de todas las familias que consideraban que la legislación de menores era excesivamente benévola con los delincuentes juveniles. Su lucha la llevó hasta el Parlamento Europeo, donde solicitó que los menores que cometieran delitos muy graves pasaran a la cárcel al cumplir los 18 años. Los padres de Sandra crearon la asociación Sandra Palo para la defensa de las libertades, que se personó en numerosos casos judiciales relacionados con delincuencia juvenil. 21 años después del crimen, los 4 monstruos han seguido trayectorias muy diferentes que evidencian los problemas del sistema de reinserción juvenil. Francisco Javier Astorga, el Malaguita, permanece en prisión cumpliendo su condena de 64 años, aunque ha obtenido más de 20 permisos penitenciarios. Según su abogada, el recluso ha contraído matrimonio en prisión, muestra arrepentimiento y mantiene una conducta ejemplar, solicitando actualmente el 3er grado. Los 3 que eran menores en el momento del crimen fueron puestos en libertad tras cumplir sus condenas, pero todos han continuado con sus actividades delictivas. Rafael García Fernández, el Rafita, fue liberado en 2007 tras cumplir 4 años de internamiento, pero posteriormente ha sido detenido múltiples veces por diversos delitos. En 2020 fue arrestado en Alcorcón, acusado de al menos 20 alunizajes en naves industriales de la Comunidad de Madrid. José Ramón Manzano Manzano, Ramoncín, salió en libertad en 2011, pero ha continuado delinquiendo, acumulando nuevos antecedentes policiales. Ramón Santiago Jiménez, conocido ahora como El Zuni, por dedicarse al rap, fue liberado en 2011 y ha protagonizado las noticias más recientes del caso. En febrero de 2024, fue detenido junto a otras 8 personas por el secuestro de 2 hombres en Madrid, repitiéndose así el patrón delictivo del caso de Sandra. El magistrado decretó su ingreso inmediato en prisión, confirmando los temores expresados durante años por la madre de Sandra sobre la reincidencia de los asesinos. Desde 2011, el Zuni ha acumulado más de 20 antecedentes policiales, incluyendo robos con violencia, atentados contra la autoridad y secuestro. María del Mar Bermúdez ha expresado públicamente su decepción con el sistema judicial español, declarando que «Llevamos diciéndolo desde que les condenaron, que iban a reincidir». La madre de Sandra mantiene que la ley del menor está hecha para el delincuente y para el asesino, y continúa reclamando su endurecimiento tras 21 años de lucha. El caso Sandra Palo sigue siendo un referente en los debates sobre justicia juvenil, políticas de reinserción y protección de las víctimas en España.
El monolito inaugurado en 2019 en el Parque de Castilla-La Mancha de Getafe recuerda a Sandra con la inscripción: para que ni la mayor de las sombras apague nunca tu sonrisa. La memoria de Sandra Palo trasciende su trágico final para convertirse en un símbolo de la lucha por una justicia más efectiva y una sociedad más protectora hacia las personas vulnerables. Su historia nos recuerda que detrás de cada estadística criminal existe una persona con sueños, proyectos y una familia que nunca volverá a ser la misma. El debate sobre la edad de responsabilidad penal, los límites de la reinserción y la protección de las víctimas sigue vigente más de 2 décadas después del crimen. 21 años después del asesinato de Sandra Palo, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Está nuestro sistema judicial preparado para proteger a los más vulnerables? ¿Qué opináis sobre la efectividad de la ley del menor cuando los 3 condenados han reincidido múltiples veces? ¿Creéis que las condenas impuestas fueron proporcionales a la gravedad del crimen cometido? Gracias por llegar hasta aquí. Si este análisis os ha resultado esclarecedor, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros casos. Vuestro apoyo nos permite seguir investigando y narrando estas historias con el rigor, la dignidad y el respeto que las víctimas merecen.